Bueno, muchas gracias por solucionar este problemita. Bienvenidos nuevamente. La última charla de las jornadas profesionales de la ATI por el día de hoy. Gracias por soplarme. ¿Qué vamos a presentar? Cierre y lecturas de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone, Gillian Zee, si no lo digo mal, y Flavia García, dos voces poéticas canadienses en diálogo. Gillian Zee, Flavia García, Paula Galíndez, Sabrina Ramallo y participantes de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone, edición 2023. Moderan Lucía Dorín y Salomé Saldívar. Ya las voy a presentar, pero antes de presentarlas a ellas, quiero nombrar, para que todo el mundo se dé vuelta, como hoy estoy en un día de exponer a todos, tenemos la presencia estelar de Tony Rosado en nuestra sala. Ahí el que dice que no, ese es Tony. Y sí, lo pueden aplaudir, sí, sí. Y tengo que nombrar también que tenemos el placer de contar con la interpretación de Mariela Iñiguez, en este caso, y voy a nombrar las otras personas que van a estar interpretando mañana: Agostina Tofkin, Agustina Duarte, Sol Batista y Aldana Rizzo. Son todas del equipo de intérpretes residentes de interpretación del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, coordinado por su profesora Marita Propato. También pueden aplaudir porque está parada ahí atrás y está coordinando todo esto. Así que gracias, Mariela, por estar acá, y no sienta expresión de tener a Tony al lado para nada y a Marita del otro lado, así que lo tuyo es fácil hoy. Ahora sí voy a pasar a presentar a las moderadoras. Salomé, que ya la presenté antes en otro panel, pero vamos a repetir. Es traductora, técnico y científico y literaria en francés, egresada de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, docente de las asignaturas de traducción audiovisual, Lengua Francesa 3 y Lengua Francesa 4, e integra el Centro de Estudios Francófonos. Es profesora de francés y especialista en traducción literaria por la facultad, o para la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Intérprete en el campo de humanidades, y este año es una de las coordinadoras de esta Escuela de Otoño, Lucila Cordone. Lucía Dorín es, bueno, ella en realidad, voy a empezar por cómo, digamos, cómo fue su vida. Se crió entre Francia y Argentina. Así, la presento de esa manera. Es docente universitaria de la UBA, de la UNA y de Lenguas Vivas, magíster en Ciencias del Lenguaje y en Escritura Creativa, traductora de francés. Fue librera, llamativo, ¿no? Librera, estudió literatura y traducción y publicó libros de poemas como Almitas en Salmuera y Umbría. Tradujo varios autores que no voy a nombrar, porque si querés nombrarlos vos, divino, porque desde el japonés al alemán todos. Y bueno, a comienzos del 2023 fue invitada por la Universidad de Lyon para dar seminarios de posgrado de traducción y de escritura creativa. Les doy la bienvenida a las dos y les agradecemos en nombre de la ATI contar con este panel a todas las presentes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, damos inicio a este encuentro. Primero queremos empezar por los agradecimientos. En principio queremos agradecer a Lenguas Vivas que nos aloja en el espacio y en lo humano, a la rectora Paula López Cano y a la secretaria académica Silvia Firmenich, que contamos con su presencia hoy. Bueno, la ATI, como coorganizadora de esta escuela desde sus primeras ediciones,
que arrancó con Lucila Cordone, de quien lleva el nombre, a su presidenta, Alejandra Rogante, vicepresidenta Gabriela Cetlinas, y a Estela Concile y toda la comisión de traducción para editoriales que estuvo laburando tan fuerte en este encuentro. Y después queremos agradecer a todas las instituciones que han participado este año, a la Fundación El Libro, a la Embajada de Canadá en Argentina y su sector cultural, al Conseil des Arts du Canada, lo digo en francés, solamente, al Malva y al Instituto Camões. Y después querríamos agradecer a algunas personas, las digo yo. Mónica Herrero, que es ex secretaria académica de Lenguas y nos acompaña siempre, a Gabriel Torem, que también aceptó participar en algunas de nuestras actividades, a Martina Fernández Polkuch, porque nos ayuda un montón, es un gran apoyo para la Escuela de Otoño, a nuestras colegas del SPET, Sofía Ruiz y Gabriela Villalba, con las que presentamos una actividad, y a todos los que aceptaron integrar las charlas, las mesas redondas, y por supuesto a los participantes de este año, ¿no? Bueno, entonces, en el marco de la Escuela de Otoño 2023 se desarrollaron los talleres de traducción literaria en grupos con la participación de 2 autoras invitadas este año, una de habla francesa y otra de habla inglesa, ambas de origen canadiense y poetas, entre otras cosas, Flavia García y Gillian C., respectivamente. Estos talleres fueron coordinados por Sabina Ramallo y Paula Galíndez, a quienes les vamos a dar enseguida la palabra. Bueno, además de los talleres de traducción literaria que se desarrollaron en varias mañanas con mucha intensidad, los participantes también participaron en un taller de escritura creativa que estuvo a cargo de la magíster en escritura creativa Paula Gómez Codina, y también en un taller de introducción a la lengua guaraní, en la que tradujeron un pequeño poema a cargo de la profesora Verónica Gómez. También tuvimos distintas charlas en el marco de la escuela, cómo traer literaturas africanas a América Latina, reflexiones en torno a la traducción sur-sur por Maltina Altalef, que es estudiante de Lenguas Vivas, doctoranda de letras y que tuvo una beca del Instituto Camões para ir a Portugal, donde se habló de desafíos específicos de la traducción de literaturas africanas a partir de una novela, Predadores, de un autor angoleño llamado Pepe Tela. Y otra charla sobre teatro alemán contemporáneo, traducción y puesta en escena, con Leticia Hornos-Weiss y Micaela Van Muylen, que está por ahí, en torno a la obra de teatro Los Bárbaros, de una dramaturga alemana, que perdonen, pero no voy a poder pronunciar, y hablaron sobre las modalidades de trabajo colaborativo, figuras de traductores, etc. Bien. Bueno, también tuvimos una mesa redonda donde se trabajó en torno a la traducción y la edición de textos de lenguas de poca circulación en Argentina, y ahí tuvimos la participación de Miguel Balaguer, de la editorial Bajo la Luna, de Nicolás Braesas, de la editorial Huarang, y Yasmín Garfunkel, que es traductora de Yiddish. Moderada esta mesa por Gabriel Torem, que también es traductor de quichua y especialista en lenguas originarias. Realmente fue muy interesante porque se trabajó en torno a esos proyectos y experiencias tanto en la traducción como en la publicación editorial. También tuvimos la participación del SPET con una charla, gracias, de Leticia Hornos-Weiss, que es larga el título, pero lo voy a leer: Contextualización histórica y recomposición textual de una obra inédita, resultados de una experiencia de investigación en el archivo de la traductora uruguaya Mercedes Rein. La verdad que muy interesante los estudios de genética de la traducción.
Y el sábado por la tarde hicimos una actividad que era, bueno, opcional, pero se sumaron bastantes participantes en el Parque de la Memoria, en el marco de los 40 años de la democracia. Elegimos ese espacio para esta experiencia de traducción experimental entre talleres, donde los participantes de los talleres de inglés y de francés habían traducido poemas que tenían que ver con la memoria de las dos autoras invitadas este año al castellano, y en el parque lo que se hizo fue una traducción cruzada. A partir de la versión en castellano se llevó a la otra lengua, es decir, que cada poema quedó traducido en 3 lenguas, pero a partir de una propuesta súper interesante de las coordinadoras de pensar la cuestión de la memoria a partir del sonido, trabajar el sonido en la poética y el sonido como, bueno, como concepto, digamos, en la cuestión de la memoria. Así que eso. Bueno, y como el año pasado, como la edición anterior, las actividades no se terminan acá con el cierre en realidad, y continuamos un encuentro con las autoras en el Malva, mañana 27 a las 19 horas, donde vamos a poder charlar con ellas en profundidad sobre su obra. Y también en la Feria del Libro, el viernes 28 de abril, a las 15 horas en la Sala Pizarnik, vamos a tener una charla moderada por Mónica Herrero, que lleva el nombre de Lo que habita el cuerpo, culturas y memoria en la escritura poética de Gillian Zee y Flavia García. Bueno, ahora les vamos a contar un poco de Flavia García. Flavia García nació en Buenos Aires, donde estudió profesorado en francés en el Lenguas Vivas, y desde hace más de 30 años reside en la provincia de Quebec. Enseña, escribe, traduce y canta. Escribió 2 poemarios publicados por Mémoires d'Encrier. Uno es Partir ou mourir un peu plus loin y el otro Fouiller les décombres, ambos objeto de trabajo en el taller de francés de este año. Es miembro del organismo La Poésie Partout y ha colaborado en varias revistas. También voy a presentar a Sabina Ramallo, que es licenciada en Psicología y traductora literaria y técnica por el Lenguas Vivas, donde además es docente del traductorado de francés. Trabaja como traductora y editora independiente y también cursa la Cetralit. Les vamos a dar la palabra a ellas. Buenas tardes. Bueno, yo soy Sabina, la coordinadora del taller de francés. Y bueno, la idea un poco es contarles cómo trabajamos en el taller. Bueno, en el taller de francés trabajamos sobre todo con el primer poemario de Flavia, Partir ou mourir un peu plus loin, que publicó en el 2016. Y en el que Flavia transforma de alguna manera su experiencia, ¿no?, de migración de Buenos Aires a Quebec. Y nos habla de ese viaje que fue geográfico, pero también fue de alguna manera identitario y lingüístico, en donde Flavia en realidad buscaba no solamente hablar y escribir, sino también vivir en otra lengua. También trabajamos 2 poemas del segundo poemario, Fouiller les décombres, que fueron los 2 poemas que trabajamos el sábado en el Parque de la Memoria, intercambiando el material con el taller de inglés, en una experiencia inolvidable, la verdad. Y bueno, en francés usamos una metodología de trabajo previo a la escuela. Los participantes llegaron a la escuela de otoño habiendo trabajado ya traducciones y revisiones. Fueron trabajos en equipo. Cada equipo trabajó con grupos de poemas elegidos según campos temáticos que aparecían. Uno era sobre la noche, el segundo era sobre el cielo y el último era sobre la lengua. Así que bueno, en los días del taller lo que hicimos fue trabajar con el material que trajo cada grupo, en donde se puso en común con los demás y hubo un intenso intercambio y debate sobre los poemas que todos estuvimos trabajando.
Y bueno, sobre todo también con estas particularidades que tiene la traducción de poesía, en donde no solamente le prestamos atención al sentido, sino también a los sonidos, a la música que traían los textos de Flavia. Y bueno, la idea fue un poco esto, ¿no? Trabajar las imágenes y los ritmos para poder reproducir, de alguna manera, traer al español ese hechizo verbal que de alguna manera tiene la escritura poética. Bueno, durante el taller además fueron apareciendo preguntas para hacerle a Flavia en cuanto a su poética, su trabajo con la memoria y también sobre sus opiniones sobre el lenguaje, sobre los idiomas. Y bueno, también surgieron preguntas sobre problemas muy concretos en cuanto a las traducciones, que como Flavia nos visitó 3 veces, estuvimos acompañados por ella en el taller y bueno, pudimos preguntarle cuestiones que nos fueron muy útiles e importantes para nuestras versiones definitivas en español. Así que bueno, Flavia, un poco la idea también es que nos cuentes cómo fue para vos, que además sos traductora, haber atravesado esta experiencia de la traducción de tus poemas. Primeramente, primeramente, buenas tardes, es un honor estar aquí hablando en mi lengua materna. En general, cuando tengo que hablar en círculos académicos, lo tengo que hacer en francés. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy en un círculo hablando el español. Así que me perdonan si cometo alguna falta. Bueno, sí fue una experiencia muy enriquecedora poder participar de la traducción de mis textos a mi propia lengua materna. Si bien yo nací en Argentina, a los 23 años me fui a Quebec y a partir de ahí mi vida se desarrolló prácticamente todo el tiempo en francés, con algunos viajes de visitas a Buenos Aires, pero a veces esporádicos. Por ejemplo, 10 años sin venir. Entonces, bueno, la lengua sufre un poco cuando uno no la está practicando todo el tiempo, incluso la lengua materna, que se piensa que no se puede olvidar, pero en realidad hay cosas que se pueden olvidar. Bueno, la experiencia de haber encontrado ese grupo magnífico, sobre todo por la calidez, la calidad humana de la gente que tradujo mis poemas, y con los que enseguida tuve una gran afinidad y pienso que hicieron un muy buen trabajo. Ustedes ya verán porque dentro de un ratito les vamos a leer algo. Y entonces, bueno, es muy enriquecedor poder participar de esta manera. La verdad es que nunca me imaginé que iba a estar en Buenos Aires participando así desde el otro lado. Tal vez lo último que quería decir es que para mí, yo llevo las 2 identidades. Como dice, muchas veces me gusta mencionar a Cristina Peri Rossi, que dice, partir es partirse en 2. Entonces, eso es lo que uno muchas veces lleva como identidad, esas 2 identidades muy soldadas, digamos, y de la cual uno no puede decir cuál tiene más importancia, sino que las 2 por igual, ¿no es cierto? De mi primer poemario lo que les puedo contar es que es un poemario que se origina mucho en una experiencia personal, que es la experiencia de haber sido atravesada por una lengua, como alguien lo atraviesa un fulgor, ¿no es cierto? Un rayo, como un Cupido que te tira una flecha, podría ser. Y de ahí en más sale esta experiencia que es personal, de cómo encontré un país, de cómo encontré la lengua, de cómo la viví, de cómo la hice mía. Y por supuesto que en esa experiencia también se vive una gran pérdida y un gran sacrificio, y ese duelo hay que poder hacerlo. Entonces también el libro habla un poco de eso. En resumen, pienso que sería eso. Del segundo poemario lo que les puedo decir es que mejor lo toco, no lo toco, se cortó, me da el... Vamos con el segundo. No, es que está un poquito flojo, Está un poquito flojo.
Del segundo poemario lo que les puedo decir es que es sobre los desaparecidos. Cuando yo me fui de Argentina fue casi cuando estábamos volviendo a la democracia, porque fue en el 87. Y la verdad es que yo no quise saber nada de lo que había pasado. Cerré la puerta y no la volví a abrir durante 30 años. Hace 35 que vivo en Quebec. Hasta que los recuerdos hicieron toc, 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 toc. Acá tenés que decir esto. Entonces llevé esa experiencia a un poemario y aquí traté de reflejar una experiencia colectiva, no solamente la personal de la niña de 2 años que era yo cuando los militares entraron al poder, sino también lo que vivió la sociedad argentina y lo que se vivió a distintos niveles. Entonces son 2 poemarios que tienen que ver con la memoria, uno desde el punto de vista más personal, de una experiencia, digamos, personal elegida por mí. El segundo por una experiencia que me fue impuesta cuando era niña y que pude recuperar cuando tenía más de 50 años. Así que más o menos de eso se trata. Muchísimas gracias, Flavia, Sabina. Ahora les vamos a presentar al equipo de inglés. Primero vamos a presentar a Gillian Zee, la autora invitada de este año. Ella es autora de varios poemarios y libros ilustrados. Su último libro, Quiet Night Think, es una colección de poemas y ensayos que explora la formación temprana de un escritor, el proceso creativo y la maternidad. Ha recibido numerosos premios y ha sido traducida a varias lenguas. Vive en Montreal, donde enseña escritura creativa y literatura. Y Paula Galíndez, la coordinadora del taller de inglés. Es escritora, es traductora editorial y audiovisual por el Lenguas Vivas y docente de traducción literaria. Ha ganado premios por su escritura y publicó un poemario, Fábricas, por la editorial Salta el Pez. Fue becaria residente en el Banff Center for Arts and Creativity y el Poetry Translation. Gracias. Bueno, hola. Antes que nada, muchas gracias a todas, todos por estar acá. Voy a ser breve, en primer lugar, porque mis queridas y admiradas colegas ya dijeron prácticamente todo lo que quería decir. Y en segundo lugar, porque me parece que el tiempo que estamos dedicando acá es mayoritariamente de los traductores que vinieron acá y que estuvieron trabajando durante muchos días en su versión en castellano del texto de Gillian. Bueno, como dijo Salo, nosotros estuvimos trabajando con un texto de Gillian que se llama Quiet Night Think. Este es el libro. Gillian seguramente va a contarles alguito de qué trabaja, pero hay muchos puntos en contacto con la escritura de Flavia, afortunadamente, porque también habla mucho sobre la memoria, sobre el cuerpo. Hay también una cuestión intercultural, porque Gillian tiene ascendencia china y habla mucho de cómo esta ascendencia ingresa en su escritura. Pero bueno, ya escucharemos un poco de eso también cuando lean los traductores. ¿Qué decir sobre nuestros talleres? Yo venía en el 145, les comentaba a algunas personas, pensando qué iba a decir sobre esto y se me ocurrió que toda la experiencia que tuvimos se centró principalmente en el diálogo. Nosotros también empezamos con una primera instancia en la que los chicos recibieron el texto por traducir. Básicamente lo trabajaron de forma individual en un principio, pero incluso en esa instancia hubo un diálogo, porque como sabemos, mucho de la traducción literaria es un diálogo con la autora, el autor. Entonces, en esa primera instancia dialogaban con el autor y también con todas las personas que traía Gillian en su texto. Por ejemplo, tuvimos que
volver a leer a William Carlos Williams, Ezra Pound, a Levi, un montón de personas que iban apareciendo en la escritura de Gillian. Y después, cuando llegaron a los talleres en sí, también empezó como la etapa de diálogo en persona entre todos para definir la versión final que les traemos el día de hoy y que van a leer los participantes. Bueno, creo que más o menos es eso. Les dejo con Gillian, que les va a hablar brevemente de su experiencia. Nos gustaría que nos contara un poco cómo vivió ella esto. Va a hablar en inglés. Y bueno, quienes no entiendan inglés pueden usar su auricular para beneficiarse de la interpretación de nuestra querida Mariela. Whichever you want. Okay. I'll take this off. Thank you so much for having me. Like Flavia, I'm very honored to be here. I think it's such a privilege to be able to just write anything, particularly poetry. There aren't very many readers of poetry in the world, let's be honest. So I'm honored to be not only read in English, but to also be part of this act of love and translation, and also reach other audiences that I might not normally reach. So I'm very grateful to Paula and to the school and to my amazing translators who put in so much care and effort and love into my work. Would you like to say a few brief words? Sure. Quiet Night, I think, is a strange book. It is a collection of everything. There's poems, essays, a long poem, prose poems. It started because I was asked 9 years ago, why did you start writing? And I thought back to this Chinese poem I learned as a child, and I didn't realize that it was so important to me. It contained a number of things I was grappling with in my life and in my writing. Multiple languages, cultures, and spaces. This book is really about how I came to poetry, how I came to writing, because after I became a mother, I had an identity crisis, and I didn't know what I was. So really, this book is a search for some sort of answer. Bueno, gracias. Muchas gracias también al grupito de inglés. Ahora vamos a pasar directamente a las lecturas de parte de lo que se estuvo trabajando en el taller. Vamos a empezar con las lecturas de francés. Flavia nos va a leer las versiones en francés y los traductores van a leer las versiones que hicieron en castellano. Voy a nombrar ahora a todos los participantes del taller de francés. María Cristina Zamparolo, Gabriela Mena, Horacio Mulali, Natalia Lucía Kuzmusk, Silvia Lorena Pugliese, Clarinel Gómez, Jessica Pieri, Eugenia Toledo y Florencia Rodríguez Blanco. Bueno, les damos la palabra a ellos. No, prefiero leer parada. Nos vamos pasando el micrófono, ¿no? Nos vamos pasando el micrófono. Y sí, es el micrófono. No lo marees. Pienso que ahí va a estar bien, ¿no? Vamos a hacer otra pruebita. Pero ahí estamos bien. No. Sí. Pero en el primero, ¿no? Pero vas a tener... Está haciendo acoplando con uno de estos dos.
No, lo podemos tener, simplemente que... O si no, podés mutear estos dos. Sí, para que no sea desagradable. ¿Muteaste? Gracias. Ahora no va a haber problema. Ici, au rond-point des saisons, chaque mot ressasse son impuissance. Débris du corps à corps dans mon crâne, la croix du Sud brille de tous ses feux. Aquí, en la ronda de las estaciones, cada palabra reincide en su impotencia. Pedazos del cuerpo a cuerpo, en mi cabeza, la cruz del sur, brillante, deslumbra. Dans quel pli de ma peau se glissera le silence quand j'aurai dépassé la ligne de l'équateur? Je fouille l'ombre à la recherche d'un signe. Je ne sais pas où surgira ma voix. ¿En qué pliegue de mi piel se colará el silencio cuando haya cruzado la línea del Ecuador? Hurgo en la sombra en busca de un signo. No sé dónde surgirá mi voz. Je ne suis plus de ce ciel où j'ai appris à nommer l'amour. Je pressens déjà l'espace étranger, la beauté de ces voyelles, ces mots imprécis qui ne vivent à moi qu'à moitié. Cela me suffit. Ya no soy de ese cielo donde aprendí a nombrar el amor. Ya presiento el espacio ajeno, la belleza de sus vocales, sus palabras imprecisas, que viven en mí solo a medias. Con eso me basta. Un jour, j'ai enfoui un secret dans la terre. J'y ai mis le feu. Devant moi, une langue immense. Une barque prend le large. Un día sepulté un secreto en la tierra. Lo prendí fuego. Ante mí, una lengua inmensa, una barca, suelta amarras. J'avance dans le noir, je traîne avec moi les morts qui n'ont pas pu me retenir. J'arpente un tracé inscrit dans la plaine, un décor désolant gifle mes plaies à ciel ouvert. Avanzo en la oscuridad, arrastro conmigo los muertos que no pudieron retenerme. Atisbo un camino grabado en el llano. Un cuadro desolador azota mis llagas a cielo abierto. Chaque nuit, j'évoquais une syllabe nouvelle, sans me douter qu'au réveil, je la prononcerais du bout des lèvres. Chaque nuit, un mot, appris par amour, dormait du sommeil des chrysalides. Cada noche evocaba una nueva sílaba, sin saber que al despertar la pronunciaría entre mis labios. Cada noche una palabra, aprendida por amor, dormía el sueño de las crisálidas. Je franchirai bientôt une nouvelle porte. Je jouerai ma dernière scène. Je vole sans autre corps que la nuit. Je tombe sans autre nuit que la mort. Atravesaré pronto una nueva puerta. Representaré mi última escena. Vuelo sin otro cuerpo, solo el de la noche. Caigo sin otra noche, solo la de la muerte. Cette langue m'est tombée toute ronde dans la bouche. Esta lengua cayó sobre mí, toda redondita, en la boca. Au clair de lune, un pont relie les pays des voyageurs. Je fais partie d'un cortège long de plusieurs exils. Las de ne pouvoir renaître, je prends le chemin à rebours pour capter le ciel dans l'œil ahuri de la grande ours. En el claro de luna, un puente une los países de los viajeros. Soy parte de un cortejo largo de varios exilios.
cansada de no poder renacer, desando el camino para captar el cielo en el ojo estupefacto de la osa mayor. Enfin le jour respire dans mes pores, la douceur me porte là où la voix commence. Une constellation me rive au présent d'un lieu. Por fin el día respira mis poros, la dulzura me transporta allí donde la voz comienza. Una constelación me orilla al presente de algún lugar. Je me défends de faire volte-face car j'étoufferais sous le poids d'un nuage où tous les oiseaux de la terre viennent sceller leur migration. Me cuido de dar marcha atrás, o me asfixiaría bajo el peso de una nube donde todos los pájaros de la tierra vienen a sellar su migración. Je tombe des régions obscures du temps pour dire les ombres insérées dans les voyelles que je croyais miennes. La cour des miracles, une caisse résonnante de toutes les éclipses qui construisent un pays dans mon sang. Caigo desde las regiones oscuras del tiempo para decir las sombras encerradas en las vocales que creía mías. La corte de los milagros, una caja que resuena con todos los eclipses que construyen un país en mi sangre. La nuit s'apprête à bondir sur moi, le ventre en lambeaux, mon royaume et la joie d'autrefois. Je cherche encore un nom à l'abri d'une destinée et j'écris l'abîme dans ce corps qui chante. La noche está por caer sobre mí, el vientre en pedazos, mi reino y la dicha del ayer. Aún busco un nombre en el refugio de un destino y escribo el abismo en este cuerpo que canta. Merci. Merci, vraiment. Merci. Venez. Merci. Venez, venez, montez. Montez. C'est vraiment une équipe fantastique. Qué equipo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos al conjunto inglés, no, al grupo del taller de inglés. Voy a nombrar a todos los participantes de este año. Nina Jagger, Ayelen Horowitz, Lía Muñoz Tiele, Malena Finkelstein, Mariel Kosinski, Nahuel Zunino, Franco Monterroso, Sofía Leibovich, Berene Snopek, Sebastián Gutiérrez, Melissa Camilleri, Paola Santos, María Inés Linares y Lucía Álvarez. Un pequeño comentario, como en inglés somos muchos, seleccionamos a solo algunos lectores, pero me gustaría que todos vengan acá y se paren. Vamos, háganse ver, traductores. Bien. Empezamos con las lectoras de Quiet Night Think, el resto se paran todos acá, así, para estar bien expuestos. ¿Viste? Para que no te sientas sola. Ustedes tres son los lectores de Quiet Night Think. Sí. Bueno, vamos a arrancar leyendo uno de los ensayos de Gillian y después vamos a hacer una lectura de poemas de Gillian que también Gillian va a leer en inglés. Paso la palabra a Nina Yega. Muchas gracias. Calma noche pensar.
Hay un poema famoso escrito por Li Bai en el siglo VIII que se enseña en la primaria en China desde hace mucho. Dice así: ante mi cama la luna fulgura, creo que es escarcha sobre la tierra. Alzo la frente y veo luz de luna. Bajo la frente y pienso en mi hogar. Escrito como una cuarteta, cada verso con 5 caracteres, el poema transmite la añoranza de la voz poética por su hogar mientras contempla la luna. Todo esto en 20 caracteres. Hay innumerables traducciones de este poema y esta versión en particular se logra en 30 palabras. La poesía china suele ser económica y sucinta. Traducir de una lengua que en general se ahorra artículos y pronombres no es tarea fácil. Observemos, por ejemplo, el título, Yin Ye Si, que significa literalmente calma noche pensar. Algunas traducciones proponen pensando en una noche calma, otras pensamientos de una noche tranquila, o incluso en singular, pensamiento de una noche tranquila. Algunas han tomado caminos más liberales y creativos, por lo que el poema tiene títulos varios: Contemplando la luz de la luna, Melancolía de noche inmóvil o Lamentos en la tranquilidad de la noche. Es evidente que el título en chino no hace mención alguna a la luz de la luna o el lamento. La mayoría de las personas chinas entienden calma noche pensar como nostalgia. Cualquiera que haya sentido nostalgia estaría de acuerdo en que a menudo es producto de la noche, el silencio, el pensamiento y sí, probablemente, de la luz de la luna. Cuando aprendí este poema tenía 6 años. Los sábados iba a clases de chino en Winnipeg y tuve que memorizar el poema para recitarlo en una competencia la semana siguiente. Si bien era fácil de recordar, solo 20 caracteres y con una estructura de rima pegadiza AABA, yo quería, por sobre todas las cosas, saber de qué trataba. Podía recitar el poema en mandarín a la perfección, tanto en el tono como en el ritmo, incorporando incluso esa pausa no escrita que separa las primeras 2 sílabas de las 3 últimas en cada verso. Pero veía que en inglés, mi lengua más fuerte, faltaba algo. Aún después de convertir cada carácter monosilábico en chino en una contraparte en inglés, seguía sin encontrar el sentido. Los versos se convirtieron en algo así: cama, frente brillante, luna, luz, sospechar es tierra sobre escarcha, levantar cabeza, mirar brillante luna, bajar cabeza, pensar pueblo natal. Mi madre, que se sentaba conmigo a la mesa del comedor, luchaba para traducir. Repetía una palabra del poema como si al murmurarla una y otra vez en chino pudiera de alguna manera hallarla en inglés. Entonces hacía una pausa y contenía el aliento como si se estuviera acercando, pero lo único que salía era aire, una explosión frustrada de aliento. Recién ahora entiendo que lo que le pedía a mi madre no era que tradujera el texto palabra por palabra, sino su poesía, que es algo completamente diferente. William Carlos Williams define el poema como una cosa hecha de palabras y los espacios entre ellas. Lo que le estaba pidiendo a mi madre era que tradujera ese espacio, que enhebrara para mí esos 20 bloques y los volviera poesía. Entre su escaso inglés y mi tenacidad canina para arrancarle el sentido, nos vimos atrapadas entre palabras y lenguas. Nuestra búsqueda torpe de precisión solo llevó a que me decepcionara por no poder sentir el mismo influjo del poema que ella sentía. ¿Qué es este espacio que ofrece la poesía? Espacio creativo, espacio emocional, espacio reflexivo, un espacio de posibilidades. El poema, por mucho tiempo, siguió siendo un bloque rígido de palabras sin lugar para dar el salto. Yo quería espacio, pero en ese momento no sabía que para ganarlo hay que perder algo.
La pérdida, como mi madre ya sabía, es lo que aporta el espacio del que puede surgir el sentido. Gracias. ¿Qué sucede entre el tercer y el cuarto verso? Entre el momento de alzar la frente hacia la luna y luego bajarla. De todo. Levi sabe cómo se llena ese espacio. Aunque se lo venera como uno de los mejores poetas de la dinastía Tang, Levi es una suerte de misterio con orígenes inciertos. Hay quien dice que era de la provincia de Sichuan y quien dice que podría haber tenido raíces túrquicas. Existen varias transliteraciones de su nombre, por lo que también se lo conoce como Lipo, Lipai o Li Taipo. Es más, en Kathai, Ezra Pound se refiere al poeta chino como Rihaku, la versión japonesa del nombre. Cabe suponer que Levi tuvo varios motivos para sentir nostalgia. Erudito confuciano, ermitaño taoísta, soldado y borracho, Levi llevó una vida de mucho movimiento. Buscaba mecenas y oyentes. Finalmente, cuando se lo reconoció por su genio poético, el emperador le otorgó un cargo en la capital, Chang'an, pero más tarde lo expulsó. Levi se volvió a emborrachar en la corte, pero esa vez le trajo problemas. Siguió errando hasta que murió. Claro que recién conocí esta historia años después, cuando encontré un libro de poesía china que me hizo acordar al poema. En su momento, sentada a la mesa del comedor con mi madre, no tenía idea de qué significaba alzar la frente en una noche calma cuando la luz de la luna caía en el suelo frente a mi cama. Con 5 palabras, gracias. Gracias. Cama, frente, brillante, luna, luz. Levi nos dice exactamente dónde está la luna, con qué intensidad brilla su luz, dónde termina posándose. Es un momento muy específico. A cualquiera que haya visto esa luz, y aquí pienso en el célebre primer verso de Emily Dickinson, hay una cierta inclinación de la luz, le resultará un momento muy cercano. Divino dolor nos inflige. Mi madre sabe de la luna. Nació en una aldea al sur de China, salió del cascarón del campo ni bien pudo y creció en el distrito francés de Shanghái. He visto fotos suyas en blanco y negro con trenzas largas hasta la cintura, andando en bicicleta o asomada al balcón. Durante la Revolución la enviaron, como a tantos otros, a trabajar en las granjas, demasiado rural para una chica de ciudad. Cuando viajé a China en 2008, acompañé a mi madre y vi la casita donde se había quedado un tiempo. Era un día caluroso y nos aferramos a unas sombrillas para resguardarnos del sol. El interior de la casa estaba fresco y, al entrar, miré hacia arriba y en lo alto vi un retrato de mi bisabuela colgado de una viga de madera. Tanto pasa entre el momento de alzar y bajar la frente. Mi madre miró hacia arriba y no dijo nada. A veces solo hay espacios, a veces el brillo no tiene dónde posarse. Comencé a escribir mi libro Peeling Rambutan al tiempo de volver de China. Para entonces ya había visto muchas lunas diferentes. En un autobús que traqueteaba rumbo a las aldeas de mis padres, en Hong Kong mientras recorría la ciudad en busca de templos, luego de una cena tardía en un puesto de comida mamak en Kuala Lumpur. Tanto se mueve con la luz de la luna. Aunque me fui hace casi 20 años, sigo creyendo que la luna se ve más natural cuando se posa en el jardín de la casa de mi infancia. El epígrafe que abre Peeling Rambutan no es un poema de Levi, sino de su contemporáneo, Wang Wei. Lo encontré mientras leía sobre el vacío en la poesía china. Montaña vacía, no ver personas, pero escuchar. Personas hablar, sonido, luz de regreso, entrar bosque profundo. Otra vez brillar, musgo verde, arriba.
Hasta ese momento solo había leído traducciones más trabajadas y pulidas al inglés. De repente, la versión palabra por palabra dejó de ser opaca. Se volvió un alivio y un refugio. Los quiebres de cada verso me recordaban a los dialectos fracturados con los que crecí, el salto de una lengua a otra, el oído acróbata. El poema no le dice mucho al lector, escribe el académico Minh Dong-gu sobre Wang Wei, y agrega, está prácticamente en blanco. Las barras marcaban el espacio vacío, un espacio poético y necesario. El poema de Wang Wei me hizo acordar las conversaciones recurrentes que tenía con los fantasmas de mi familia a un océano de distancia, intentando armar una idea fragmentaria de algo parecido a un hogar. Reconocí ese inglés vacilante como el mío. La primera vez que traté de entender a Levi, cuando le pedí a mi madre que lo tradujera, me equivoqué y por terca me apoyé en la literalidad para encontrarle sentido. Después de que me explicara el primer verso, le pregunté ingenuamente, ¿pero dónde dice ventana? ¿Cómo sabes que hay una ventana? Exasperada, saltó del mandarín a nuestro propio dialecto, el Hokkien, y dijo, es obvio que hay una ventana, si no, ¿cómo podría entrar la luz de la luna? Dicen que Levi siguió errante hasta que murió a los 62 años. Hay muchas versiones sobre su muerte, pero la más conocida es esta. Estaba borracho. Lamentablemente, también estaba en un bote. La luna se reflejaba en el agua y él, desorientado, intentó abrazarla. En lugar de mirar hacia arriba, esta vez Levi miró hacia abajo para ver la esfera pálida flotando más cerca que nunca. Me pregunto en qué estaba pensando. Con los brazos abiertos, se abalanzó hacia la luna y se ahogó. Gracias, chicas. Bueno, vamos a tener que hacer una modificación porque nos estamos cortos de tiempo. Así que vamos a leer solo un poema, Current, que fue un poema que tradujimos entre todos. ¿Ok? ¿Quién se anima a leerlos, chicas? Bueno. We're going to read Current. Empieza Gillian leyendo la versión en inglés y para cerrar, Mariel Kosinski va a leer nuestra versión en castellano. ¿No querés darle este? Creo que esté apagado. Sí, está muteado. Está muteado. Oh. This is okay? Current, right? Yeah. That'd be really funny if I did it wrong. Okay. Current. It opens with an epigraph by Rilke, and you are ever again the wave sweeping through all things. Current. In a single gust, it seems, the leaves yellow, and one evening I find the maple bare, the last of summer burnished. The trees know no vanity. I walk around a man-made lake and tell my son that the birch kept growing just to meet him. Pay attention, the boughs sigh. It is against trees that I measure the dawning of his life as an arc of a single ring. An ocean over, a mulberry tree stands in the same spot as it did 1,200 years ago, for the most part ignored, until everything around it was replaced with stones and gods, and someone ran a hand over its surface, recognized patience, vast and slow. Somewhere, as it's done each fall, a moose rubs its antlers among the trees, branch against branch. My son wanders up at the new starkness of the maple, the exposed scaffolding of autumn. You lift a fallen prong of bones and begin to work, naming and renaming each leafless thing. Corriente, y siempre volvés a ser la ola que por todas las cosas pasa. Rilke. De un solo soplido, parece, las hojas amarillean, y un atardecer encuentro el arce pelado.
los restos del verano brunidos. Los árboles no saben de vanidad. Camino bordeando un lago hecho a mano y le cuento a mi hijo que el abedul siguió creciendo solo para llegar a él. Presta atención, suspira la corteza. Es con los árboles que mido los albores de su vida, como el arco de un único anillo. A un océano, una morera está en el mismo lugar, que hace 1200 años, casi siempre ignorada, hasta que reemplazaron todo su entorno con piedras y dioses. Y alguien pasó la mano por la superficie, reconoció la paciencia, vasta y serena. En algún lugar, como cada otoño, un alce se frota las astas contra los árboles, entre los árboles, rama contra rama. Mi hijo se maravilla ante la nueva austeridad del arce. El andamiaje otoñal desnudo. Levantás una punta caída de hueso y empezás a trabajar, a nombrar y a renombrar cada cosa sin brote. Bueno, muchísimas gracias. No, uno más, ¿no? No. ¿Uno más? ¿Alguien quiere leer uno más sin la versión de Gillian? ¿Solo en castellano? Bueno, dale, vamos. Fauna. En algún lugar se desenreda, aterriza enrulada sobre musgo, enmarañada en la telaraña, o se sienta cubierta de rocío sobre largas hojas matinales. Rompe el letargo, raíza y brota para hallar píos oropelados y el paso incierto de un cervatillo. En cada punto donde unos pichones de cisne tocan nido, tocan agua, o unos cuernos frotan el abedul y la maleza, hay un susurro que revolotea, brillo sobre brillo, afirma lo enterrado. Nadie te dice que el arca estaba hecha de luz, cada codo encandilado y hecho un nudo. Y mientras el mundo se atrevía a morir, de cada ramita y carámbano entraron de dos en dos, en ellos el suspiro de la luz. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima edición. Y si quieren acompañarnos al Malva y en la Feria del Libro mañana y pasado, se los agradeceríamos muchísimo. Bueno. Gracias. Bueno, ahora sí, antes de que nos echen de la sala, quiero felicitar a todos, todo este talento joven que hay. Les quiero decir una cosa como que me sale del corazón. Si Lucila estuviera acá, éramos muy amigas, si Lucila estuviera acá, estaría súper orgullosa de todo lo que están produciendo. La verdad, felicitaciones a todos, a Salo, a Lucía, Gillian. A pleasure having you here. Oírte hablar en francés o leer en francés realmente, por más que te hayas olvidado el español, por favor, vení seguido. A todas, muchísimas gracias. A todos los presentes, bueno, vuelvo a nombrar Gillian, Flavia, Paula, Sabrina, a todos los estudiantes o los participantes de la Escuela de Otoño, a Mariela, que debe estar por ahí, a Tony, a Marita, que estuvo detrás de todo esto, a Estela, a toda la comisión de editoriales, a todos los colaboradores de la ATI, a la comisión directiva, y los esperamos con mucho cariño, los brazos abiertos mañana en la próxima fecha de las jornadas profesionales de la ATI para la Feria del Libro 2023. Gracias.